El Santuario del Ser, capítulo 2. Una doctrina básica en teología es la igualdad de la divinidad en todos los hombres. Si todos los hombres pudieran apreciar y darse cuenta de esta esencia en la misma forma y juntos definir racionalmente su naturaleza y función, habría una unificación de todas las religiones. Desgraciadamente, no ocurre así. En consecuencia, tenemos muchas religiones y cada una tiene su Dios. Cada una tiene su profeta, que declara estar inspirado divinamente y que lega a sus seguidores un ideal de Dios obtenido por comunión directa. Y chocan los ideales. Los creyentes de las diversas sectas se oponen a los demás y critican los ideales ajenos. ¿Es Dios un factor imperfecto? ¿Avanza Dios hacia un logro inevitable y alcanzará una excelencia final? Tal hipótesis no podría ser aprobada por la teología moderna, ni sería consistente siquiera como concepto religioso de un pueblo bárbaro. Empequeñecería el conocimiento de la divina supremacía y omnipotencia. Sin embargo, una revisión de la historia de la religión y un examen de las doctrinas de las sectas contemporáneas revelan una asombrosa similitud con tal hipótesis, debido en parte a la discrepancia en sus definiciones sobre la naturaleza de Dios. Encontramos que el esplendor que la teología atribuye a Dios sobrepasa en muchos aspectos al de las épocas pasadas. Además, hallamos que sus realizaciones de hoy son numerosas en comparación con aquellas que se le adjudicaban en siglos ya pasados. Hubo un tiempo en que poseía una multiplicidad de formas, pero ahora el hombre ha hecho de él una entidad única e incluso una inteligencia impersonal que se difunde por todas partes. Los credos modernos y las sectas, sin embargo, declaran fervientemente que el Dios de ayer, de hoy y de mañana es el mismo. Declaran que Él es el único factor inmutable en un universo de cambios. Si Él es inmutable y perfecto y de excelencia suprema, ¿cómo pueden los creyentes conciliar esto con la diferencia evidente de naturaleza que le adjudican todos los que le reconocen? Evidentemente, todas las concepciones ideológicas no pueden ser acertadas. Algunas a la fuerza deben ser erróneas. Si un grupo de mentes humanas no puede interpretar el divino impulso de su propia naturaleza correctamente, entonces es posible que todos los hombres puedan igualmente errar. En defensa de los creyentes, se puede decir que algunos de ellos perciben más lo divino en su naturaleza que los otros y su comprensión participa más estrechamente con la divina realidad. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Qué criterio hay para confirmar la precisión con que el hombre percibe a Dios? La sinceridad de propósito no basta para juzgar la exactitud de nuestro concepto de Dios. En su sincera ambición de persuadir a sus compañeros de que solo él o su secta han logrado percibir a Dios y que representa el intermediario de su palabra, el hombre acude a las más extrañas y fanáticas prácticas que de por sí merman la sublimidad de Dios, esa sublimidad que uno siente más que conoce. ¿Qué es más valioso para el hombre, el ideal de Dios al que debe luchar por acercarse o a la expresión de este ideal en forma compuesta de palabras? Con harta frecuencia, el ideal espiritual del hombre, como el código moral que amablemente acepta, es un patrimonio heredado de sus antepasados. El Dios de su padre y el Dios del padre de su padre se tornan el bendito guardián de todas las virtudes de una vida más alta. Él también acepta por igual mucho de la intolerancia y fanatismo contenidos en la fe paternal, y se siente molesto cuando ponen en duda cualquier postulado de su fe o de la interpretación que de Dios él ha aceptado. Y esto no es porque haya llegado a conocer a Dios o porque a través de tan inefable contacto haya experimentado aquello que previamente solo creía, sino sencillamente porque hiere a su orgullo el hecho de que su juicio o el de sus correligionarios se ha puesto en tela de juicio. El hombre entonces parece convertirse en un presuntuoso miembro del religionismo. Uno puede decir incuestionablemente que ha aceptado una fe prescripta, una que fue confeccionada para él. Acepta a Dios sin un criterio personal, no como a él parece que debe ser, sino como una tercera persona
que ha preparado el concepto de Dios para que lo acepte. Se contenta con sentirse satisfecho y seguro de su acertada selección de la fe, incluso cuando su vecino pueda diferir de él en todos los aspectos de la doctrina religiosa. Su vecino puede ser partidario de una fe tan conocida y firme como la suya, pero tan diferente como el día de la noche. Esta incongruencia no le preocupa en lo más mínimo. Los insistentes clamores de las distintas religiones no le preocupan, ni le inclinan a pensar que no puede haber sino un Dios y no una variedad de dioses en las múltiples religiones. Para tal individuo, Dios no es una experiencia personal, sino más bien una magnífica pintura o idealización que ha sido trasplantada a su conciencia, no nacida de un germen personal del pensamiento, de una percepción espiritual o de una aspiración. Dios, para tal persona, es sencillamente un medio para mantenerla en la recta vereda de la sociedad, y no un guía o maestro infinito que uno puede llamar compañero. Mientras llene su cometido, está contento de irse a la tumba sin ningún contacto más íntimo con ese Dios que ha adoptado como el suyo. Digo adoptado como el suyo porque ciertamente este Dios no se ha desarrollado en su interior. Tales personas no merecen ninguna alabanza, porque ese tributo que ellos pagan periódicamente al participar en numerosos ritos y contribuir al mantenimiento del ritual exotérico no está fomentado primordialmente por la espiritualidad. Esa falta absoluta de conocimiento de su Dios, en la mayoría de los casos, y la forma metódica de su devoción son indicativas de un miedo inherente y no de algo nacido de la inspiración. Su Dios se ha convertido para ellos en un paladín del gran código ético y moral. Lo aceptan porque es parte integral de su fe. La única necesidad que los liga a él es el miedo de su omnipotencia que no llegan a comprender. Desdichadamente, ni siquiera ven la necesidad de llegar a una comprensión. Se limitan a seguir la teología de su fe con su dogma y su credo. Es muy difícil para aquellos que han adquirido el concepto de Dios de esta forma que experimenten necesidad de él. Viven su vida rutinariamente y desprovista por completo de una comprensión real de sus múltiples efectos y de la inteligencia que todo lo penetra, no sabiendo nada de la verdadera relación que tienen con su Creador. Tal ignorancia, empero, no está libre de temor. El hombre nunca puede llegar a conocer a Dios desde afuera, no importa cuán seductora y magnífica sea la descripción que le pueden dar, si carece en su interior de sensibilidad hacia esa necesidad espiritual. Él no puede aceptar al Dios que le define otro, si la descripción no provoca dentro de él un sentimiento de afecto, una acogida de profunda simpatía, digámoslo así, que le haga valorar y apreciar toda su significación. Los ojos de un artista y los de un físico pueden detenerse en la misma aurora, pero la idea engendrada en cada uno de ellos será distinta. Uno aprecia la mecánica de lo que ve, la ley física responsable del fenómeno. El otro, el artista, siente la armonía de color, su equilibrio, su proporción, la alegría de la belleza real que estimula la sensibilidad de su alma. Cada cual podrá comprender la idea de lo que el otro percibe, pero ninguno será capaz de experimentar el mismo sentimiento emocional hacia la idea ajena como hacia la propia. Para cada hombre creyente, Dios es el sumum bonum y trata instintivamente de adaptar su forma de vivir en consonancia con la bondad divina que observa en la vida y dentro de los confines de la conducta humana. El deber mayor de la religión consiste en definir qué es lo que constituye el bien de las acciones humanas, así como en todas las cosas percibidas por el hombre. Debido a esto, la religión pudiera ser fácilmente unificada, mas cuando se trata de delimitar a Dios en una forma, al describir su naturaleza, nace la confusión y surgen aquellos que se llaman ateos. Dios ha sido llamado por la religión primera causa, o el equivalente en todas las lenguas. Sin embargo, son las diversas características que la religión le ha atribuido a Dios en las distintas épocas, como hemos dicho, las que han traído confusión sobre su naturaleza. Presumamos que la religión está en lo cierto y que Dios es la causa primera. Entonces, las cosas que salieron de Él fueron creadas voluntariamente o debido a una necesidad.
Si la causa de esta creación es intencional o tiene un propósito, este debe nacer de la mente. La única comparación que tenemos para las causas conscientes somos nosotros mismos. Si Dios es una causa intencional, tendrá necesariamente que poseer ciertas características similares a aquellas de la mente humana. Poseerá la facultad de percepción y así percibirá la existencia presente. Además, tendrá que imaginar una insuficiencia que debe superarse, o la necesidad de una perfección que no existe. Así, esta primera causa, si es intencional, trazará ciertos fines por alcanzar, como lo hace la mente humana. Los devotos que razonan de esta manera han engendrado ciertos problemas ontológicos. En efecto, aseguran, Dios es la substancia primaria de la cual se dice que todas las cosas tienen su existencia, y sin embargo, también se dice que esas cosas son la realización de lo que Él se proponía obtener. De este modo, parece como si las cosas que fue su intención crear no eran parte de su substancia. Es obvio que una cosa que ya es, no necesita ser creada. ¿Comprendió Dios que su ser estaba incompleto o imperfecto y que necesitaba concebir un plan y proponerse perfeccionar estas condiciones? El aceptar tal razonamiento significaría admitir que la meta o finalidad divina buscada por Dios estaba en cierto momento más perfecta que su propio ser. Además, si Dios hubiera concebido la ausencia de algo, ¿de dónde vendría este algo si ya no se encontraba en la substancia de Dios mismo? Si contestáramos a esto diciendo que Dios creó haciendo evolucionar lo que ya concebía en su propia naturaleza, equivaldría a decir que Dios era imperfecto y ha estado evolucionando hacia la perfección. Cuando la religión ofrece tal razonamiento, ¿qué seguridades tienen los mortales de que Dios no sigue avanzando hacia la perfección y que por lo tanto la divinidad ahora es imperfecta? Para enfrentarse a estos problemas ontológicos, la religión ha desarrollado un dualismo. Dios es uno de los aspectos de este dualismo. Él es absoluto, perfecto y completo en sí mismo. Ya que ha sido concebido como una mente, es también infinitamente sapiente. El otro aspecto es el mundo, es decir, todos los seres que no son Dios. Dios, como mente, actúa sobre las masas. Él hace evolucionar y cree en ellas aquello que sirve a su propia voluntad. Con este raciocinio, la religión no ha resuelto aquellos problemas con los que se enfrenta. Al contrario, ha creado otra tremenda ruptura en sus argumentos. Dios ha creado el ser, dice la religión. Por tanto, Dios ha creado algo menos perfecto que Él mismo, puesto que aún proviniendo este ser de Dios, la religión no admite que la materia y las cosas de las cuales nuestra existencia se compone sean substancias divinas. El místico no puede aceptar un Dios personal, no puede concebir a la deidad como de uno u otro sexo, ni como poseedora de una forma comprensible al hombre, es decir, que sea igual a algo que el humano conozca. Para el místico, decir que Dios es antropomórfico, que está hecho a la imagen del hombre, es implicar que la mente humana, completada en todas sus acepciones, es igual a una realización total, plena de la naturaleza de Dios, ya que es muy evidente que el hombre ignora muchos de los atributos de su propio ser. El otorgarle un conocimiento completo del alcance de Dios resulta para el místico un pensamiento impío. Además, razona el místico, ¿puede Dios ser confinado a los límites y formas que la mente del hombre puede concebir? Para el místico, el universo y todo lo que existe debe ser explicado, ya sea como un fenómeno mecánico caprichoso, con un orden ideado por la mente del hombre, o de lo contrario, existe una inteligencia infinita como causa motora con sus causas dependientes menores, que es la razón de todas las cosas. Ya que el místico no es un agnóstico, acepta el principio de una causa inteligente, de una mente divina como fuerza primaria universal. ¿Cómo se sobrepone a las dificultades que tiene el creyente para explicar la relación entre una mente causa y el mundo físico? Si Dios es mente, por tanto, causativo, ¿cómo se explica entonces la materia? Si la mente divina creó las substancias densas que los hombres perciben y han llamado materia, ¿de qué las creó?
ya que para el místico de mente divina es un ser total e ilimitado que todo lo incluye. No puede haber habido otra substancia de la cual crease propiedades físicas, materia, incluso almas. Para el místico, la creencia de que el mundo físico, la substancia material, haya sido generada de un estado de negación o nada, es incompatible con la naturaleza de Dios, ya que Dios es todo para el místico. No puede haber una condición o estado negativo de nada que exista a la par que Él, o más allá de Él. Si algo puede ser creado de la nada, entonces la nada es algo. Si otra cosa existiera, entonces limitaría la naturaleza de Dios, porque al menos Dios no sería esa cosa. El fenómeno que los hombres reconocen como materia, que la ciencia ha demostrado que posee existencia, tiene pues que provenir de la naturaleza de Dios, esta mente divina. Y si proviene de Dios, entonces nunca fue realmente creado, ya que siempre existió. Si esta mente divina constituye todas las realidades en el universo, incluye todo. En otras palabras, entonces siempre ha debido existir. No puede haber habido un comienzo para la mente divina, porque ¿de dónde habría salido? Ya que la mente divina es eterna, entonces todo lo que es de su naturaleza o de la substancia que emana de ella, como por ejemplo las realidades físicas, son igualmente eternas. Para el místico, la mente divina no creó la tierra, los mundos del más allá y todas las cosas materiales que conocemos. Su esencia, las radiaciones y energías de que están compuestas, son de la misma naturaleza de esta divina inteligencia y siempre lo han sido. Cambian, sí, al igual que la mente está siempre activa en el mundo de la conciencia. El místico verdadero es definitivamente un panteísta, es decir, que para él Dios está en todo y en todas partes. Para el místico, la piedra, el árbol, el relámpago, así como el hombre, son parte de Dios. Estas cosas no son creaciones de Dios, sino que son de la naturaleza de Dios, la mente divina. Para el místico, esto simplifica uno de los mayores problemas ontológicos y filosóficos de todos los tiempos, la reconciliación de lo espiritual con lo material. Ya que todas las cosas son parte de la mente divina, no hay dificultad en tratar de demostrar una relación entre dos condiciones, que son ordinariamente concebidas como diametralmente opuestas. Como una analogía, se puede decir que la oscuridad no es un estado positivo como la luz, sino solamente una manifestación menor de luz. ¿Quiere decir esto que el místico siente adoración por un árbol y una montaña de la misma manera que el creyente ortodoxo adora a su Dios? A esta interrogante responde el místico preguntándose: ¿y dónde está Dios? Ya que si Dios o la mente divina es absoluta, lo impregna todo y está en todas partes. Esto quiere decir que Dios existe para él en todas las cosas de las cuales tiene conciencia. Cada cosa que se manifiesta lo hace en virtud de la inteligencia de Dios, cuya inteligencia constituye las propiedades de la cosa que el hombre percibe. El místico no ve a Dios remotamente en una región legendaria, o en los confines de un templo o una catedral, o en un rincón aparte del universo, sino más bien en cada bocanada de aire que lleva en sus pulmones, en cada crepúsculo, en cada frondosa enramada. Hay una distinción. Cada cosa que el místico percibe no es de la mente divina, sino más bien una de las infinitas variedades de sus expresiones. Por consecuencia, el místico no es el mismo tipo panteísta que un adorador de la naturaleza, ya que para el místico la mente divina lo impregna todo. No hay cosa única que puede describir toda la naturaleza divina, al igual que la personalidad y habilidades de un gran hombre no pueden ser concebidas por el estudio de uno solo de sus múltiples fenómenos. Ya que la mente divina todo lo incluye, el místico comprende que su devoción también debe ser ilimitada. Cada cosa de la naturaleza que el hombre descubre la venera como un fragmento, como una parte finita del infinito ser divino. Por consiguiente, no consagra su amor espiritual a una sola cosa o substancia, pero, al mismo tiempo, no existe cosa, por malos que sean sus afectos,
que él considere fuera de los límites del ser divino. Los místicos de antaño pensaban que Dios era desconocido por dos razones. Primera, que la inteligencia del hombre era tan inferior que no le era posible comprender a Dios en su integridad o conocerlo realmente en cualquier sentido de esta palabra. Así pues, sostenía el místico que el hombre no debía tratar de usar la inteligencia, que es del cuerpo mortal, para razonar sobre la naturaleza de Dios o para tratar de definirlo y opinar cómo Él es o deja de ser, ya que esto implicaría que la inteligencia del hombre es capaz de abarcar la idea de Dios. Segundo, se decía que el hombre debía trascender, elevarse más allá del uso del intelecto, puesto que el intelecto es parte del cuerpo, y que si el hombre pretende incluso decir que hay un Dios, ya implica intelectualmente que tiene cierto conocimiento de la existencia de él. El místico declaraba que el hombre debe renunciar totalmente a cualquier pretensión de conocer a Dios a través de la razón o del intelecto, que debe, en cambio, penetrar en un estado de contemplación y meditación, en el cual su mente se vea liberada de cualquier concepción de lo que es o no es Dios, y permitir ser absorbido por el absoluto, es decir, en la misma naturaleza de Dios. Una vez que haya sido absorbido en la naturaleza de Dios, experimentará una sensación de paz y serenidad, y es esta tan solo la única realidad divina por la cual podrá sentir a Dios y acercarse a Él. Cuando decimos que el hombre debe penetrar en un estado de contemplación y permitir que su yo sea absorbido, nos enfrentamos con el problema de este yo. ¿Qué es el yo? ¿Cuál es su conexión con el alma? Esto lo debemos considerar ahora.